¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Códigos del Multiverso. Les saluda Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV y es un gusto para mí compartirles en esta ocasión algo del método o del sistema desarrollado por un gran maestro meditador hindú de nombre Ramana Maharshi para complementar un poquito el tema de la meditación que hicimos hace unos días y que pueda ser una ruta sencilla para comprender cómo meditar, cómo realizar esta práctica meditativa. Ramana Maharshi es conocido como un maestro hindú de la corriente del pensamiento védico Vedanta Advaita, que es la no dualidad, donde no hay separaciones entre las almas, sino que todas las almas son Dios. El pensamiento de Ramana se basa en los textos de los Upanishad. De hecho, él cuenta que a los 17 años tuvo una experiencia a la que llamó sobrenatural, en la cual él fue súbitamente abordado por el sentimiento de que iba a morir. Se acostó en el suelo, convencido de su muerte, retuvo la respiración y se dijo: «Mi cuerpo está muerto, pero yo aún vivo». En sus propias palabras dijo: «No tuve un periodo preparatorio o purgativo de ningún tipo. No tenía idea de lo que era la meditación. El ser no es realizado por la acción de nadie, sino precisamente cuando contenemos nuestro deseo de actuar. Nos quedamos quietos y silenciosos y somos realmente lo que somos». Ramana impartió un método llamado Atma-Vichara, que significa autoindagación del alma, en la que el buscador focaliza su atención continuamente en el pensamiento yo, la base de la actividad mental, con el fin de encontrar su origen. Al principio esto requiere esfuerzo, pero finalmente surge algo más profundo que el ego, y el pensamiento se disuelve en el Atman Brahman, que significa alma de Dios. La insistencia de Sri Ramana es que el pensamiento yo es un prerequisito para la realización del sí mismo, que conduce a la conclusión de que todas las prácticas espirituales que no incorporan esta característica son indirectas. Esta vía, la atención del yo, es la vía directa. Todas las demás son indirectas. La primera conduce al sí mismo y las otras pueden conducir a otra parte, e inclusive si las otras llegan al sí mismo, se debe solo a que finalmente condujeron a la primera vía, la cual por último les lleva a la meta. Así, al final los aspirantes deben adoptar la primera vía, porque esto permite la optimización del tiempo de meditación. En una conversación que se convertiría en su primera colección de preguntas y respuestas, Sri Ramana Maharshi explica en detalle por qué la indagación de sí mismo es el único camino para realizar el sí mismo. La meta es la misma para el que medita sobre un objeto como una imagen de una deidad que para el que practica la indagación del sí mismo. Uno alcanza la quietud a través de la meditación y el otro a través del conocimiento. Uno se esfuerza en alcanzar algo y el otro busca alcanzarse a sí mismo. El primero precisa un tiempo más largo, pero al final llegará a la segunda parte, que es alcanzar el sí mismo. Ramana invitó a su interlocutor a seguir el método que quisiera, siempre y cuando éste le condujera al sí mismo, para hacerle constar que en resumidas cuentas solo existe una única experiencia. Bajo este punto de vista, expresa que ningún método es mejor que otro, puesto que finalmente se llegará a la indagación del sí mismo, únicamente es una cuestión de predilección y de tiempo. Su interlocutor pregunta: ¿cuál es la diferencia entre meditación o indagación? Ramana responde: ambas equivalen a lo mismo. Aquellos que no son capaces de indagar deben practicar la meditación. En la meditación el aspirante se olvida de sí mismo y medita yo soy Brahman o yo soy Shiva, y por este método se aferran a cualquiera de estas dos imágenes. Esto desembocará en la conciencia residual de Brahman o de Shiva como ser. Entonces el aspirante se da cuenta de que esta es solo una expresión del ser, es decir, el sí mismo. Quien se entrega a la indagación comienza aferrándose a sí mismo y preguntándose ¿quién soy yo? El sí mismo devendrá claro para él. Imaginarse mentalmente que uno mismo es la realidad suprema, que brilla como existencia, conciencia, felicidad, Sat Chit Ananda, es meditación. Fijar la mente en el sí mismo de modo que la ilusión desaparezca es indagación. Quien quiera que medita sobre el sí mismo en una imagen mental, cualquiera que sea, la alcanzará solamente en esa imagen. Los pacíficos que permanecen en quietud sin ninguna imagen mental alcanzan el noble e incualificado estado de Kaivalya, el estado sin forma del sí mismo. Pregunta el interlocutor: ¿la meditación es más eficiente que la indagación? Respuesta: para el principiante, la meditación sobre una forma es más fácil y conveniente.
Su práctica conduce a la indagación de sí mismo, la cual consiste en separar la realidad de la irrealidad. La indagación de sí mismo conduce directamente a la realización, disolviendo los obstáculos que hacen que usted piense que el sí mismo no está ya realizado. La meditación difiere según el grado de avance del buscador. Si se es apto para ello, uno puede aferrarse directamente al pensador, y el pensador se sumergirá entonces automáticamente dentro de su fuente, la pura conciencia. Si uno no puede aferrarse directamente al pensador, se debe meditar sobre Dios, y a su debido tiempo el mismo individuo habrá encontrado la suficiente pureza para aferrarse al pensador y sumergirse en el ser absoluto. La meditación se realiza en un principio con el ego presente. Está el ego y está el objeto sobre el cual se medita. El método es por lo tanto indirecto debido a que el sí mismo es solamente uno. Al buscar la fuente del ego, este desaparece y lo que queda es el sí mismo. Este método es el método directo. Pregunta: ¿hay alguna vía establecida para ir hacia adentro por medio de la meditación? Respuesta: ¿en qué otra parte te encuentras? Nuestro ser mismo es eso. Pregunta: si esto es así, ¿entonces somos ignorantes de eso? Respuesta: ¿ignorantes de qué? ¿Y de quién es la ignorancia? Si se es ignorante del sí mismo, ¿hay dos sí mismos? Pregunta: ¿cómo podemos evitar el sentimiento de limitación? Respuesta: la limitación está solo en la mente. En el momento en el que la mente deja de existir, se pierden los límites. La meditación se trata de aferrarse a un único pensamiento. Ese único pensamiento mantiene apartados los demás pensamientos. La distracción de la mente es signo de su propio desenfoque, pero la meditación constante va ganando fuerza, es decir, la debilidad de los pensamientos fugitivos deja sitio al constante trasfondo libre de pensamiento. Esta expresión desprovista de pensamiento es el sí mismo. La mente en pureza es el sí mismo. Se trata de mantenerse en el sí mismo sin apartarse de ninguna forma de la naturaleza real y sin sentir que estás meditando. El placer o el dolor son aspectos de la mente. Nuestra naturaleza esencial es felicidad, pero hemos olvidado el sí mismo e imaginamos que es el cuerpo o el pensamiento, lo que tú llamas yo. Esta identidad errónea es la que causa el conflicto. ¿Qué hay que hacer? Esta tendencia mental es muy antigua y ha continuado durante innumerables nacimientos pasados, de aquí que se ha hecho muy fuerte. Debe partir antes de que se haga patente la naturaleza esencial que es la felicidad y el amor. La mente debe introvertirse y mantenerse activa en esta búsqueda. A veces ocurre que cuando los ojos están cerrados, los pensamientos latentes se precipitan con gran vigor. También puede ser difícil introvertir la mente con los ojos abiertos. Requiere fuerza hacerlo y la mente se contamina cuando admite los objetos. De otro modo, se vuelve pura. El principal factor es mantener la mente activa en su propia búsqueda, sin admitir impresiones o pensamientos externos de otras clases. La concentración se hace con el cerebro, le siguen las sensaciones de calor e inclusive dolor en la cabeza. La concentración se realiza en el corazón, el cual es refrescante. Relájate y tu meditación será fácil. Mantén tu mente serena, rechazando con suavidad y sin tensión todos los pensamientos intrusivos, y cada vez empezarás a apreciar más el sí mismo. Y hasta aquí este breve resumen del método de Ramana Maharshi para la práctica meditativa. Como él decía, no importa tanto el método, todos llevan al mismo lugar. Algunos tardan más que otros, pero quizás son más acordes a los ritmos de cada persona, pero si no lo investigas, nunca sabrás cuál de ellos te llevará al sí mismo, a donde existes, más allá del pensamiento racional. No olvides dejar tus comentarios, compartir el video con tus amigos y suscribirte si no lo estás. Se despide Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV y nos vemos pronto.